La bomba ha explotado en la ribera y ha dejado un silencio ensordecedor que solo se compara con el ruido de los 18 millones de dólares entrando en la caja fuerte de Boca Juniors. El spoiler es simple y demoledor. Miguel Merentiel, el bicharraco, que se convirtió en el goleador silencioso y vital del equipo, se va al Benfica de Portugal en una operación relámpago que lo convierte en una de las ventas más rentables de la gestión de Juan Román Riquelme. Pero la noticia no termina ahí porque el vacío que deja el uruguayo será llenado por una obsesión histórica del presidente, un delantero de cristal y talento indomable. Roger Martínez será el reemplazo, una apuesta de altísimo riesgo que busca transformar la garra y el sacrificio por la gambeta indescifrable y la técnica individual. Esta no es solo una transferencia, es una cirugía mayor al corazón deportivo de Boca, una decisión que polarizará a la hinchada entre la alegría financiera y el miedo deportivo a pocos meses de las instancias decisivas de la Copa Libertadores, la verdadera obsesión del club y de Riquelme. La pregunta que resuena hoy en el complejo Pibes de Oro es: ¿Boca vendió el alma de su ataque por 18 millones de dólares y logrará Riquelme domar el talento impredecible de Roger Martínez para conseguir la ansiada séptima copa? Quédense con nosotros, porque vamos a desentrañar la ingeniería económica, el impacto táctico y la guerra de egos que esta doble jugada genera en el universo Ceneice. Suscríbanse y comenten ya. ¿Es Roger Martínez el delantero que Boca necesita para ganar la Libertadores? La salida de Merentiel al Benfica no es casualidad, es la ejecución perfecta de una estrategia que Riquelme ha intentado pulir desde que asumió la presidencia: comprar talento subvalorado y venderlo a precio de estrella europea, y Merentiel, con su perfil bajo y su increíble efectividad, se convirtió en el activo financiero ideal para este movimiento. Merentiel llegó a Boca sin hacer ruido, casi de puntillas, después de un paso discreto por Brasil, y en poco tiempo se transformó en el socio perfecto de Edinson Cavani, aportando garra, presión incansable y, sobre todo, una cantidad de goles vitales que lo hicieron imprescindible en el esquema del entrenador Diego Martínez. El uruguayo no era el delantero más fino, pero era el más confiable y el que mejor entendía lo que significa jugar con el cuchillo entre los dientes en la Bombonera, algo que la hinchada siempre le reconoció con cariño, dándole el apodo de bicharraco por su entrega descomunal en cada pelota dividida, un apodo que pasó de ser una burla a un símbolo de su esencia copera. El Benfica no apareció por casualidad. El club portugués es conocido como un laboratorio de talentos y un puente hacia las ligas top de Europa, con un historial reciente de compras exitosas de delanteros sudamericanos que luego vendió por cifras estratosféricas, como Darwin Núñez y Enzo Fernández, y sus ojeadores vieron en Merentiel un perfil único en el mercado. Un delantero uruguayo con experiencia continental, con un instinto goleador desarrollado y, crucialmente, con un margen de revalorización enorme en un contexto europeo. La oferta de 18 millones de dólares es una cifra que la tesorería de Boca no podía rechazar, especialmente considerando que la inversión inicial por Merentiel fue significativamente menor, lo que arroja una ganancia neta abrumadora que servirá para oxigenar las arcas del club, hacer frente a los altos sueldos del plantel y, por supuesto, financiar el reemplazo de jerarquía que Riquelme prometió a la hinchada. La decisión de Riquelme de vender a Merentiel ahora, en medio de la temporada y con la Libertadores entrando en su fase más caliente, demuestra un pragmatismo financiero implacable, ya que el presidente sabe que el valor de un delantero de 28 años con su pico de rendimiento es volátil y que esta oportunidad de venta podría no repetirse. El análisis de riesgo fue claro: vender a un precio altísimo a un jugador que quizás no volvería a alcanzar ese nivel de cotización, incluso si eso significaba sacrificar temporalmente el rendimiento deportivo del equipo. Los 18 millones de dólares se desglosarían, hipotéticamente, en varias áreas clave: una porción significativa para pagar la cláusula de rescisión o el traspaso de Roger Martínez, otra parte para reforzar la defensa, una zona crítica del equipo, con un central de peso, y el resto para mantener la estabilidad económica del club, un aspecto que siempre está bajo la lupa en el fútbol argentino, y este movimiento financiero, aunque doloroso, es una declaración de gestión por parte de Riquelme, demostrando que su olfato para los negocios sigue tan afilado como su visión de juego en sus mejores épocas, pero la pregunta del millón sigue siendo: ¿quién será el elegido para reemplazar el vacío que deja el bicharraco en el área rival? La búsqueda del reemplazo fue frenética y no es un nombre improvisado, es un capricho largamente acariciado por Juan Román Riquelme, una obsesión personal que se remonta a varios mercados de pases anteriores. Roger Martínez es el elegido, un delantero colombiano con una carrera llena de altibajos, flashes de genialidad pura y una inconsistencia desesperante que lo ha marcado a lo largo de su trayectoria, especialmente en el Racing Club de Avellaneda y el América de México. La elección de Martínez sobre otros nombres que rondaron la Bombonera, como algún delantero con pasado en el viejo continente o el recurrente rumor de un 9 de área más estático, revela la visión de Riquelme para el nuevo ataque de Boca. Quiere velocidad, gambeta, poder de desequilibrio desde fuera del área y una técnica que se asemeje a su propio estilo de juego, algo que Roger Martínez, en sus mejores días, puede ofrecer con creces, pero la gran incógnita es si podrá ofrecerlo con la
regularidad y la presión que exige la camiseta de Boca. La situación contractual de Roger Martínez fue un factor determinante, ya que el delantero se encontraba en una etapa de definición con su club, lo que facilitó una negociación de costo relativamente bajo para Boca, especialmente si se compara con los 18 millones que entran por Merentiel, lo que permite al club cerrar la operación con un superávit financiero monumental. Roger Martínez es un jugador con un perfil completamente opuesto al de Merentiel. Mientras el uruguayo es un delantero de trabajo sucio, de esfuerzo y de goles de rebote, el colombiano es un delantero de lujos, de jugadas individuales, de potencia pura y de remates imparables desde larga distancia. Un artista del caos que puede definir un partido con una genialidad o desaparecer en la intrascendencia durante 90 minutos, y esta dualidad en su rendimiento es la que genera la mayor ansiedad. Entre la hinchada Ceneice. El riesgo de la apuesta es evidente y se centra en la fragilidad mental y física de Roger Martínez, un jugador que en ambientes de alta presión ha demostrado ser inconsistente y propenso a deslices disciplinarios o bajones anímicos prolongados, algo que en el caldero hirviente de la Bombonera y bajo el escrutinio implacable de la prensa argentina podría ser fatal. Y Riquelme lo sabe, pero su obsesión por el talento puro y su convicción de que él es el único capaz de enderezar a jugadores con un potencial desbordante lo han llevado a tomar esta decisión arriesgada, y la jugada maestra de Riquelme pasa por la conexión con Cavani. Roger Martínez no viene a ser un 9 de área. Viene a ser un segundo delantero móvil que explote los espacios que el sacrificio de Cavani y la presión del mediocampo generan, creando una dupla letal que combine la experiencia y el instinto del uruguayo con la velocidad y la técnica explosiva del colombiano. La comparación inevitable entre Merentiel y Martínez será el combustible de la polémica en los próximos meses, ya que los hinchas no solo juzgarán a Roger Martínez por sus goles, sino por su nivel de sacrificio y entrega en el campo, el principal legado que dejó el uruguayo y la moneda de cambio innegociable que exige la Bombonera. Y si el colombiano no demuestra ese compromiso físico desde el primer minuto, la presión de la hinchada caerá sobre él con una virulencia inusitada, y esto podría ser el detonante para su inestabilidad emocional, el fantasma que lo ha perseguido a lo largo de su carrera. El entrenador Diego Martínez se enfrenta ahora a un desafío táctico monumental. Debe integrar un delantero de lujo en un esquema que estaba diseñado para la batalla física que ofrecía Merentiel, y la adaptación de Roger Martínez al fútbol argentino, que es mucho más intenso, físico y menos pulcro que el mexicano o el europeo, será la prueba de fuego que defina el éxito o el fracaso de esta arriesgada operación. El impacto de la Copa Libertadores es el punto más sensible de esta transferencia, ya que Merentiel era un jugador probado en este tipo de competencias, con goles en momentos clave que demostraban su templanza copera, algo que Roger Martínez, a pesar de su jerarquía, aún tiene que demostrar en la presión máxima de la Libertadores con la camiseta de Boca. La apuesta de Riquelme es que el techo de Roger Martínez es mucho más alto que el de Merentiel, y que si logra alcanzar su máximo potencial, el colombiano será el factor desequilibrante que Boca necesita para superar a los gigantes brasileños y levantar la ansiada séptima copa, pero si Martínez se quede la promesa de talento y no en la ejecución consistente, Boca habrá debilitado su frente de ataque en el momento más inoportuno, con las consecuencias deportivas y políticas que eso conlleva. Para la gestión de Riquelme. La reacción del fútbol argentino no se hizo esperar, y mientras la prensa fina Boca elogia la habilidad financiera de Riquelme y la llegada de un jugador con pasado de selección, la prensa rival y la hinchada de River Plate se burlan de la inconsistencia de Roger Martínez, recordando sus bajos rendimientos y la falta de gol en momentos cruciales. Un clima de hostilidad que Roger Martínez deberá enfrentar desde el primer día, ya que cada gambeta fallida o cada oportunidad desperdiciada será magnificada por el escarnio público y la presión de los medios, algo que Merentiel, con su perfil bajo y su humildad, supo evitar hasta el final, y la comparación con el superávit de River Plate en sus ventas exitosas también ha surgido, con la prensa señalando que, si bien Boca vende a un precio alto, el reemplazo es una incógnita, mientras que River suele tener reemplazos probados en su estructura, un golpe bajo que busca minar la confianza en la decisión estratégica de Riquelme. El precedente histórico en Boca es siempre un peso pesado sobre los hombros de cualquier jugador o directivo, y esta venta inevitablemente recuerda a otras grandes ventas que generaron un debate similar. La salida de Fernando Gago al Real Madrid, la venta de Ever Banega al Valencia o la primera transferencia de Carlos Tevez a Brasil, y en todos los casos, la ganancia financiera fue incuestionable, pero el impacto deportivo fue una montaña rusa de éxitos y fracasos, y Riquelme, que fue protagonista de muchos de esos ciclos, sabe que el dinero se olvida rápido, pero los títulos quedan para siempre, y el éxito o fracaso de esta operación no se medirá en los 18 millones de dólares, sino en si Boca levanta o no la séptima Libertadores. Roger Martínez carga sobre sus espaldas el peso de una obsesión de 2 décadas y el balance de la gestión de Riquelme. El margen de maniobra que la venta de Merentiel le da a Riquelme es, sin embargo, fundamental para el siguiente movimiento del mercado: la búsqueda de un mediocampista central con capacidad de distribución y recuperación de balón,
un jugador que pueda darle la pelota redonda a Roger Martínez y Cavani, algo que el actual mediocampo de Boca, aunque luchador, a veces carece de esa finura. El nombre de Lucas Robertone, un viejo anhelo del presidente, vuelve a sonar con fuerza, ya que el superávit generado por la venta de Merentiel permitiría a Boca afrontar una negociación costosa por un volante de jerarquía en Europa, y la estrategia de Riquelme ahora se perfila claramente: vender la garra por el talento, y usar el dinero excedente para comprar el cerebro que le dé sentido a ese talento, buscando una transformación total en el estilo de juego del equipo, pasando de la verticalidad y la lucha a la posesión y la gambeta electrizante. La política interna de Boca juega su propio partido, y la oposición a Riquelme ya ha comenzado a criticar la venta de Merentiel, no por la cifra, sino por el timín y el reemplazo. El argumento es que Boca no puede desprenderse de su goleador a mitad de la Copa y que la elección de Roger Martínez es un capricho personal del presidente que no consulta las necesidades reales del cuerpo técnico, que preferiría un delantero con mayor consistencia y menos problemas de vestuario. Riquelme, sin embargo, se defiende con el manto de la gestión económica, argumentando que 18 millones de dólares por un delantero de su edad es una obra maestra financiera y que Roger Martínez es el salto de calidad que el equipo necesita, respaldando su decisión con la confianza ciega que le tiene al delantero colombiano desde hace años. El clima político en Boca se ha polarizado una vez más, y el éxito de Roger Martínez será el barómetro que mida el apoyo o el repudio a la actual gestión. La historia de Roger Martínez en el fútbol argentino es una montaña rusa de emociones que Boca deberá saber gestionar con mano firme y psicología de élite. En Racing Club, mostró destellos de una calidad inmensa, con una potencia física y una capacidad goleadora que lo pusieron en el radar europeo, pero también dejó la sensación de un potencial incompleto y de una falta de madurez que le impidió consolidarse totalmente. Y en el América de México, su carrera fue un constante sube y baja, con momentos de goleador implacable seguidos de largos periodos de sequía y polémicas fuera del campo. Y en Boca, no habrá margen de error. Roger Martínez debe rendir desde el primer minuto y demostrar que ha alcanzado la madurez profesional que su talento exige. La responsabilidad de Riquelme es darle el apoyo incondicional y el escudo protector para que el delantero solo se preocupe por jugar, algo que solo el ex-10 de Boca puede garantizar en el ambiente Ceneice, pero si Roger Martínez no responde, la crítica será doble para el presidente. El cambio en el vestuario también será notable. La humildad y la disciplina de Merentiel serán reemplazadas por el temperamento y el ego de Roger Martínez, un jugador que, por su trayectoria y talento, exigirá un protagonismo total en el ataque, lo que podría generar fricciones con otros referentes del plantel. Cavani, como capitán, tendrá el desafío de integrar a un jugador con fama de conflictivo en un vestuario que se ha caracterizado por su unión y bajo perfil en los últimos tiempos, y el éxito de la operación dependerá tanto de la calidad de Roger Martínez como de su capacidad para adaptarse a la mística y la disciplina de Boca, que no perdona lujos innecesarios o actitudes de estrella si el rendimiento no acompaña. La banca de suplentes también sentirá el impacto, ya que la rotación en el ataque se volverá más compleja, con jugadores jóvenes como Langoni o Zenón, si no fue vendido, teniendo que adaptarse a un nuevo estilo de ataque y a un nuevo referente en la zona ofensiva. La liquidación final de la operación se ejecutará de forma inmediata, y Merentiel ya está listo para viajar a Portugal para unirse al Benfica, dejando tras de sí un sabor agridulce en la hinchada, alegría por la cifra récord y tristeza por la pérdida de un jugador que se había ganado el corazón de la Bombonera a base de sudor y goles fundamentales. El superávit financiero de la operación, la diferencia entre los 18 millones de la venta y el costo del fichaje de Roger Martínez, será la llave para el resto del mercado de pases de Boca, ya que Riquelme ahora tiene el poder económico para negociar con firmeza por el mediocampista central de jerarquía y el defensor central que el equipo necesita desesperadamente para equilibrar la balanza, un refuerzo a la columna vertebral del equipo que es tan importante como el gol de Roger Martínez. Riquelme no ha terminado de jugar sus cartas en este mercado, y la venta de Merentiel fue solo el primer acto de una obra que busca la perfección táctica a costa del sacrificio emocional. La incertidumbre táctica es el precio de la audacia que Riquelme ha decidido pagar: vender la certeza por la potencialidad. Merentiel ofrecía un rendimiento garantizado en el sistema actual. Roger Martínez ofrece una incógnita de genio que, si se resuelve a favor de Boca, podría convertir al equipo en una máquina demoledora e impredecible, pero si se resuelve en contra, podría sumergir al equipo en una crisis de gol y de vestuario de consecuencias devastadoras. La hinchada de Boca se debate hoy entre la confianza ciega en el olfato de Riquelme y el miedo a que la obsesión personal del presidente termine por debilitar al equipo en el camino hacia la ansiada séptima copa, el único objetivo que justifica esta movida arriesgada y polémica. El destino de la gestión de Riquelme y el futuro deportivo de Boca están ahora atados al rendimiento explosivo e impredecible de Roger Martínez, el delantero de cristal que debe convertirse en el héroe de la Bombonera en un tiempo récord. El telón se ha levantado en la Ribera, y la operación Merentiel Martínez ha redefinido el panorama del fútbol argentino, colocando a Boca en el centro de la atención mundial, no solo por la magnitud de la venta, sino por el riesgo del reemplazo.
Miguel Merentiel se va como un héroe financiero y deportivo que hizo su trabajo y se ganó el corazón de la gente. Roger Martínez llega como una apuesta de crack, un capricho de Riquelme que debe justificar su ego y su talento desde el primer minuto, cargando sobre sus espaldas el peso de 18 millones de dólares y la obsesión por la Copa Libertadores. La venta de la garra por la técnica ha sido consumada, y el mercado de pases de Boca ha pasado de la discreción a la explosión total, pero la pregunta final y más importante es: ¿logrará Roger Martínez, el delantero de las promesas incumplidas, encontrar en la Bombonera la estabilidad, la madurez y la explosión goleadora que su talento siempre sugirió? ¿O el miedo a la inconsistencia se convertirá en la peor pesadilla de Juan Román Riquelme y del pueblo ceneice? Comenten y suscríbanse para seguir de cerca esta historia de riesgo, dinero y épica en el fútbol sudamericano.